Saludos compañeros, en esta oportunidad vamos a seguir con el curso de Física 2, esta vez la sesión número 8, la parte práctica, con el tema de electrodinámica. Bien, vamos a empezar con el ejercicio número 1, que nos dice una diferencia potencial de 0.9 vatios se mantiene a través de una longitud de 1.5 metros de alambre de tungsteno y tiene un área de sección transversal de 0.6 milímetros al cuadrado. ¿Cuál es la corriente en el alambre? Entonces vamos a partir de esta fórmula que nos da R, que es igual a la resistividad por la longitud entre el área. Entonces para hallar R usamos la fórmula. Ya tenemos la longitud, el área y nos falta ya la resistividad. Como nos dan que es un alambre de tungsteno, entonces solamente buscamos en la tabla tungsteno y al lado en la parte de resistividad nos dice que es 5.6 por 10 a la 8. A ver si agrandamos y vemos que es 5.6 por 10 a la menos 8 y eso está en ohmios por metro. Aquí lo tenemos en la parte de acá. Reemplazando estos datos en resistividad por longitud entre esta área nos da 0.14 ohms, ¿no? Ahora sí sabemos que R va a ser igual a la diferencia potencial entre la intensidad de corriente eléctrica. Entonces la intensidad de corriente eléctrica, o cuánta es la corriente que hay en el alambre, nos da la división entre la diferencia potencial entre el R. Entonces solamente dividimos, ¿no? Porque ya tenemos la diferencia potencial. Nos dicen que es 0.9 vatios y el R es 0.14 ohmios de resistencia, ¿no? Entonces ya tenemos, dividimos nomás 0.9 entre 0.14 y nos da 6.43 amperios. Recordemos que todo esto está en el sistema internacional. Entonces daríamos la respuesta a nuestro ejercicio número 1. Entonces vayamos al ejercicio número 2, donde nos dan esta figura de aquí y este sería nuestra solución, ¿no? Vamos a ponerle acá la solución del problema. Entonces nos dice encuentra las corrientes en la intensidad de corriente 1, 2 y 3 y nos dan en el gráfico. Entonces para resolver este problema lo que tenemos que hacer es ver, ¿no? Nos dan una corriente 2 que pasa por todo desde BE en EF y en FC hasta acá nomás, y 1 que es desde B hasta C, y 3 que pasa por aquí desde BA, pasa por AD y CD, y nos dan este sentido de la intensidad de cada corriente. Bien, primero aplicaremos la primera ley de Kirchhoff. En el nodo C nos dicen de que todo lo que entra menos lo que sale, ¿no? Lo que entra es I sub 1, la intensidad de corriente 1, la intensidad de corriente 2 entra al nodo y la intensidad de corriente 3 sale del nodo, entonces es negativa. Y ambos I sub 1 y I sub 2 que entran serían positivos y todo esto se iguala a 0. Ahí tenemos una ecuación. Ahora vayamos por la segunda ley de Kirchhoff. Para eso tenemos que hacerlo por mallas y vemos el gráfico de la derecha. Hacemos una malla 1, vemos que hay una malla 1 y una malla 2 y en este sentido vamos a trabajarlo. Entonces vemos que primero empecemos en B para la malla 1 que es BEFC, este cuadrado de aquí, y empecemos desde el punto B. Vamos a ver que acá hay un menos, ¿no? Entonces va a ser menos 10 vatios
menos 10 vatios. Aquí hemos empezado desde acá, ¿no? Desde E. Ya, entonces empecemos desde E y vemos de que I sub 2 viene en este sentido. Va a ir en este sentido como una flecha hacia arriba, ¿no? A ver si agrandamos. Entonces I sub 2 va a ir hacia arriba. Entonces va a ir en contra del... Vemos que está así. Este es I sub 2 desde B hasta E, desde E hasta F y desde F llega hasta C. En este sentido nos está dando el problema. Va a ir en contra del sentido de la malla, por eso es negativo. Ahora vamos aquí en los 10 vatios. Estamos yendo desde E hasta B. Ahora vamos desde B hasta C. Vemos cómo va la corriente de la malla. Entonces vemos que es 10 vatios, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar, y sería en signo negativo. De ahí vemos este resistor de 6 ohmios y va a ser en signo positivo, ya que la intensidad de corriente I sub 1 es la que pasa por acá y está en el mismo sentido de la malla, ¿no? 6 positivo por I sub 1 menos, bueno, recordemos que este 6 ohmios I sub 1 también es una diferencia potencial, ya que aquí le tenemos, ¿no? La ecuación. Intensidad de corriente pasa a multiplicar por R, resistencia, y te da la diferencia potencial. Entonces acá tenemos la intensidad de corriente I1 y la resistencia de 6 ohmios. Y para terminar sería este 14 vatios, que sería en signo negativo, porque vemos que el sentido de la malla va a empezar desde acá, ¿no? Va a venir la corriente y sería negativo. Y todo esto es igual a 0. Entonces este menos 4 se queda ahí, el 6 lo vamos a ordenar por acá a la izquierda, el menos 10 y este menos 14 vatios lo sumamos y sería menos 24 vatios. Ahora vamos con la malla 2, en este sentido, en sentido antihorario. Empezaremos aquí, ¿no? Desde este 10 vatios que vemos, y vemos de que si va en este sentido antihorario, va a pasar primero por este más, ¿no? Entonces tendría sentido positivo, 10 vatios. Ahora, en este resistor está la intensidad de corriente I sub 1, en este sentido estaría en contra de esta malla, entonces sería negativo, ¿no? Entonces sería 6 veces el R por la intensidad I sub 1, 6 veces I sub 1. Y ahora vamos a restarle 2, ¿por qué? Porque la intensidad 3 viene por acá, sale por aquí, iría en este sentido y va en contra del sentido de la malla, entonces sería negativo, menos 2 ohmios por I3, ¿no? Aquí arriba, y todo esto igual a 0. Ahora ordenamos, menos 6 I sub 1, menos 2 veces I sub 3, aquí hemos dejado un espacio porque no hay I sub 2, acá también dejamos un espacio porque no hay I sub 3, y aquí este más 10 baja, para que de esta manera vemos lo siguiente, ¿no? Esta ecuación alfa, esta ecuación beta y esta ecuación gamma. Aquí no hay, ¿no? I sub 3, entonces sería cuestión nomás, perdón, I sub 2, sería cuestión nomás de copiar nomás esto y colocarlo aquí. Bien, de esta manera ya tenemos lo que serían las ecuaciones ya ordenadas. Aquí tenemos I sub 1, I sub 2, I sub 3 igual a 0, esa es la ecuación alfa. Entonces vamos a ordenarlas a todas estas, ¿no? Primero vemos la ecuación 1, está ordenada desde I sub 1 hasta I sub 2, I sub 3. Y ahora vemos esta ecuación alfa, ¿no?
que sería de la siguiente manera: 6 veces I sub 1 menos 4 veces I sub 2. Aquí está el I sub 2. Y menos I sub 3. Y aquí hay un 0 también. Entonces tendríamos dos ecuaciones para tres incógnitas. Pero acá también había una ecuación más. Y sería menos 6 veces I sub 1 más 0 I sub 2 menos 2 veces I sub 3 más 10 vatios. Y ya tendríamos tres ecuaciones y tres incógnitas. Entonces vamos a resolverlo por matrices. Tenemos esta matriz de 1 más 1. Solamente cogemos los coeficientes. Acá el menos 1 de aquí. Aquí lo trasladamos. El 6, el menos 4. El 0 de aquí. El menos 6 de acá. El 0 de la tercera ecuación del I sub 2 y el menos 2. Y aquí estas se van a multiplicar por una matriz vector de I sub 1, I sub 2, I sub 3. Y nos va a dar los coeficientes de estas ecuaciones. Este menos 24 vamos a pasarlo al otro lado como positivo. Esto lo borraremos. Y este 10 vatios simplemente lo pasaríamos al otro lado, pero con el signo cambiado. Entonces tenemos 0, 24 y menos 10. Y aquí lo tenemos. Y todos en vatios. Este también debería estar en vatios. Pero como es 0, bueno, no se pone unidades. Y entonces, esta matriz vector queremos hallarla. Entonces esta debemos pasarla al otro lado como su inversa, ¿no? Inversa de toda esta matriz multiplicada por esta matriz vector. Y nos sale 2, menos 3 y menos 1. Esta es una matriz de 3 por 3 multiplicada por una matriz de 3 por 1 nos da una matriz de 3 por 1. I sub 1 igual a 2, I sub 2 igual a menos 3, I sub 3 igual a menos 1. Entonces eso nos quiere decir de que I sub 1 es igual a 2 amperios, I sub 2 es igual a menos 3 amperios, I sub 3 es igual a menos 1 amperio. Bien, entonces ya hemos hallado la corriente que pasa en cada una de estas partes, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir el signo negativo? De que el sentido de la corriente 2 no va a ser en este sentido, sino en el sentido contrario. Igualmente en el I sub 3, ¿no? Va a ser en el sentido contrario. Bien, eso sería todo de mi parte por el curso y muchas gracias.